Continúe, ingeniero, si se entiende. Me tienen que seguir, por favor. Esta es una de las preguntas del examen. Por eso quiero que participen. Entonces ya tendríamos las componentes 2, ya sea en la fase líquida y en la fase vapor. ¿Estamos? Ahora, este gamma 1 gamma 2, ¿de dónde sacamos? Gamma 1 y gamma 2 debemos sacar con la ecuación de Raoul. Para la ecuación de Raoul, ¿qué necesitamos? Para gamma 1 necesitamos I1, tenemos. Presión total tenemos. I1 de la, o X1 de la componente líquida tenemos. Presión de saturación no tenemos. Entonces, tenemos que armar con acetona y 2-propanol nuestra tabla o constantes de Antoine. Por favor, ustedes ya tienen la tabla y pueden validar estas condiciones. ¿Qué necesitamos calcular con la ecuación de Antoine? Necesitamos calcular presión de saturación. ¿Con qué temperatura? Con 55 grados. Entonces, ustedes tienen que calcular presión de saturación. Ojo, en el examen solo de repente no les va a dar estos datos, entonces ustedes tienen que tener la tabla. En el primer examen ya se trabajó y deben tener impreso la tabla de las ecuaciones de Antoine, teniendo en cuenta entonces nosotros sabemos en tablas, por favor busquen sus tablas en las que tienen textos. Está acetona 143145 275622 228060, el 2-propanol, $16.6796, 364020 y 2.1961. Ojo, la ecuación es con kilopascales de presión y temperatura en grados Celsius. Entonces, ustedes ya conocen la ecuación. Entonces, presión de saturación será exponente de A más B entre temperatura más C. A ver qué hemos hecho. Ingeniero, ¿no es A menos? Ah, sí. Es menos, ingeniero. Listo. Ajá. Entonces, podemos jalarlo rápidamente. Tendríamos nuestros resultados. Todos, por favor, tienen las presiones de saturación.
La ecuación, ¿dónde está? Vamos a buscar la ecuación. Para que no se pierdan. Aquí está la ecuación de alto. Vamos a poner la ecuación de Anton acá. ¿Ustedes ya conocen esta ecuación? Entonces tenemos presión de saturación. Aplicamos esta ecuación de Raoul. Voy a borrar el texto. Para calcular gamma 1. Gamma 1 sería más componente de fase vapor 1 por presión total entre componente de la fase líquida 1 por presión de saturación 1. No se confundan sus presiones de saturación. ¿Salió, por favor? La gamma 2 de la misma manera, más componente molar del componente molar 2 por presión total entre componente de la fracción molar 2 de la fase líquida por presión de saturación 2. ¿Sale o no sale? Agarramos y lo arrastramos. ¿Me confirman, por favor? ¿Salió o no salió? Ahora, solo aplicamos logaritmo natural selecciono los dos y lo arrastro. ¿Dudas? Por favor, consultas. ¿O a quién no le sale? ¿Hasta aquí llegaron todos, por favor? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Entonces,
Agarramos nuestra ecuación de energía libre de Gibbs. Sobre RT es igual a la fracción del componente 1 por logaritmo natural del coeficiente de actividad 1 más fracción del componente 2 por el logaritmo natural del coeficiente de actividad 2. Entonces, esto sería igual a x1 por logaritmo natural 1 más x2 por logaritmo natural de gamma 2. Arrastramos. Ahora, ya tenemos esta ecuación. Ahí. ¿Qué es lo que ha pasado estas dos ecuaciones? ¿Qué es lo que ha pasado con estas dos ecuaciones? ¿Qué dicen? El detalle es interpretar esta ecuación que tenemos y cómo llega esto de acá. Es dividir, como dices, a todos entre 1 entre x al cuadrado. Entonces, en esta ecuación, mutaría cuando lo dividimos aquí, entonces quedaría x1 al cuadrado, x1 por x2 al cuadrado. Además, quedaría x1 entre x2. ¿Estamos? Entonces necesitamos estos dos datos. Aunque ha cambiado acá. Debe ser minúsculo. 2 al cuadrado. Estamos dividiendo a lo que hemos obtenido entre x1 por x2 al cuadrado. Y estaríamos obteniendo esta ecuación de acá. ¿Ya? ¿Para qué? Para hacer un trabajo entre, vamos, x1 por x2 al cuadrado. ¿Les sale a todos? ¿Dudas, por favor, hasta ahí? ¿Alguna duda? No dicen nada. Pregunten con confianza.
Y acá sería más x1 entre x2. Pregunten. No, para continuar. ¿Todo está claro hasta aquí, por favor? Sí, ingeniero, sí está claro. Ok, todo claro entonces. Ahora, ¿qué hacemos? Graficamos. Graficamos. Atentos. Insertar gráficos. Seleccionado, insertar gráficos. Ahora está limpio. ¿Con cuál vamos a graficar? Datos. Nombre de la serie. X, en X va X1, la relación del componente 1 y componente 2 en la fase líquida. En la Y, con la coordenada Y, va la relación energía libre de Gibbs RT entre X1 por X2 al cuadrado. Tenemos nuestra ecuación. Voy a poner más pequeño para poder, y lo voy a trasladar a la parte inferior. A todos les salió este gráfico, por favor. En el versus X1 sobre X2. ¿Les salió este gráfico? ¿Sí o no? Para hacer el otro procedimiento. Hablen, por favor. Sí, sale así, ingeniero. Sí sale, ¿no? A ver. Vamos a hacerla por mínimos cuadrados de correlación lineal. Listo. ¿Pueden sacar la correlación o el ajuste lineal, por favor? ¿Sí o no? Lo vamos a sacar acá. ¿Sacaron, por favor, el ajuste lineal? Sí, ingeniero. Ok. Ahora comparamos con esta ecuación. Si comparamos con esta ecuación,
¿Podemos relacionarlo de esta manera? ¿Se puede o no se puede? ¿Qué dicen? Es para eso que se ha hecho ese manejo matemático. Se le ha dividido entre x1, luego x2 al cuadrado, a toda la ecuación. ¿Estamos? Entonces, el parámetro A, 21, es igual a 0.536. Y el A12 0.8078. ¿Alguna duda ahí, por favor? ¿Alguna duda? Ingeniero, ¿podría repetir la inserción de datos en el gráfico? Me sale otro valor. A ver. ¿Cómo se realiza el gráfico? La inserción de datos, ingeniero, un favor. Ya lo borra, ¿ya? A ver. Lo voy a resaltar las dos ecuaciones. No, las dos columnas que vamos a que hemos trabajado hoy. Atentos. Hasta aquí todos tienen los datos, ¿no? O sea, los datos coinciden. ¿Sí? Sí, ingeniero. Listo. ¿A dónde nos vamos? Insertar. Dispersión. De repente se han hecho y le sale uno adelantado porque a veces está seleccionado automáticamente. Salimos y hacemos clic en otro punto y de vuelta a insertar gráficos por dispersión y les queda libre. Cuando está así comienzan a trabajar. ¿A dónde van? A seleccionar datos. En seleccionar datos van a agregar nombre de la serie, pueden poner el título o no también, pueden digitarlo después. Valores X, o sea, en la coordenada X. Seleccionan la relación de X1, X2. La coordenada, los valores de la coordenada Y, o sea, de la vertical. La energía libre de Gibbs en exceso entre RT entre X1, X2 al cuadrado. Y automáticamente ya le sale la gráfica. ¿Le sale? ¿Confirman? Sí, ingeniero, está bien. Gracias. ¿Sale, no? Sí, ingeniero. Ok. Acá ya le pueden poner sus adornitos cuando ya van a estar trabajando o están repasando. X. Acá ponen. De acá.
Ahora, hacen clic o doble clic o anticlic. Normalmente se hace anticlic y agregar líneas de tendencia. Esto es lo que llamamos ajuste por mínimos cuadrados, donde que R es más cercano a 1. Ya está en lineal por defecto, ponen presentar ecuación del gráfico y el R de ajuste. Y si observan, sale 0.5536 x más 0.8078. Este es el gráfico que nosotros tenemos. Lo voy a traer en la parte inferior. Todos tienen, por favor. Entonces, llevar a las diapositivas. Entonces nos dice reducir el modelo matemático simple. Entonces podemos escribir nuestra ecuación, es esta nuestra ecuación, atentos. Se pide reducción del modelo matemático simple. Tienes dos ecuaciones para que puedas escribir. Entonces, insertar. Ingeniero, una consulta. Adelante. Me sale otro valor en la ecuación, ingeniero, con la misma gráfica. ¿A quiénes le sale otro, por favor, atentos? A mí también me sale distinto, ingeniero. A mí me sale igual, ingeniero. Tal vez las coordenadas estarán confundidas a los compañeros. Vamos. A mí también me sale igual, ingeniero. Inviertan las coordenadas. En la coordenada, acá como se pueden fijar, es de esta manera. La parte X, o la horizontal, es X1 sobre X2, y la vertical es la energía libre de Gibbs en exceso entre RT entre X1 por X2 al cuadrado, ¿ya? Fíjense esa parte, de repente están confundiéndose. Entonces, cuando les pide en el examen, esto lo voy a cortar y voy a presentar. Cutting. Y me voy a ir aquí. Después me llevo esta ecuación más para explicarles. Ahora voy a dejar de presentar. Y voy a presentar mi PDF. Aquí está la ecuación. Esta es la más fácil, la más rápida para poder sacar. ¿Qué te dice? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando solo les dice determinar los parámetros de Margules para el sistema y reduzca un modelo matemático simple? ¿Cuál es su modelo matemático? Son estos dos de acá. Lo que van a hacer ustedes es reemplazar nada más a 21. Van a reemplazar aquí. Van a reemplazar aquí. Aquí. Y aquí. Y a 12 de la misma manera. Reemplazan aquí. Reemplazan aquí. Reemplazan aquí. Entonces, tendrías una ecuación
ya reemplazando el modelo matemático de Margules ya con sus constantes de Margules, o también conocido como parámetros de Margules, otra ecuación para la composición por el componente 1 y otra ecuación para el componente. Entonces, estas tres ecuaciones ustedes tienen que armar. ¿Estamos? No se olviden. Entonces, ¿qué hacemos después de tener estas condiciones? Esto lo voy a guardar, borrar. Ya teniendo estas ecuaciones o los constantes, voy a dejar de presentar y regresamos al Excel. ¿Cuál es el fin entonces de encontrar o estar calculando estas ecuaciones? Ya tenemos 0.55, 0.2, 0.12 es mayor. ¿Ya? Y acá lo trasladé. ¿Qué nos dice? Toda esta parte hemos trabajado con la ecuación de equilibrio líquido-vapor. ¿Sí o no? No hemos tocado nada de esto. Ahora vamos a calcular presión, composición de la fase líquida y fase vapor con la ecuación de Margules y con los parámetros de Margules. Pero primero vamos a graficar por adelantado a ver cómo se está comportando nuestra ecuación. De vuelta, retornan nada más, salen insertar, dispersión, les debe salir en blanco, seleccionar datos, agregar. ¿Qué debo agregar? Presión X1, presión X1, entonces sería en X sería X1, en Y sería la presión. Aceptamos y agregamos presión X2 y 2 sigue siendo la parte de X en la componente Y y la presión sigue siendo lo mismo. Aceptar. Entonces, esto sería nuestra figura. Atentos. Esto sería nuestra figura Ingeniero, el anaranjado es X2, ¿verdad? Sí, ¿cómo reconocen cuál es cuál? A ver, si ubican y hacen un clic. Entonces, es presión con presión en el eje y X1 y Y1 en componente X. X1 y Y1, ¿ya? Acá solo es presión. X2 no estamos utilizando, por favor, ni Y2. Es presión X1 y Y1. Esto es con los datos experimentales. Ojo. Ahora, con la ecuación de Margules, ¿tendrá el mismo comportamiento
¿Sí o no? Ese es el fin de los cálculos. ¿Es termodinámicamente consistente o es inconsistente? Entonces tenemos que calcular X1 calculado y Y1 calculado. Si fuera iguales, quiere decir que termodinámicamente se puede hacer los modelamientos con Margules porque cumple con las condiciones. Entonces, logaritmo natural de y calculado o de gamba 1 sería con esta ecuación. Entonces, insertamos, trabajamos. Hasta ahí, ¿alguien tiene algún problema, por favor, o dudas? Pregunten, ¿a quién no le salía? Ingeniero, disculpe. Sí, adelante. Dijo que había una condición para que se aplique el Margules. ¿Cuál era del gráfico? A ver. Las condiciones de Margules es que sean una solución líquida, que tengan los componentes similares de forma y tamaño y de naturaleza, y las mezclas se comporten de manera líquida. ¿A eso te referías o era otra pregunta, por favor? Ya en el ejercicio, luego de graficar la presión versus X1 y Y1, ahí ya. escuché. Ok. Hemos graficado la condición experimental, ¿sí o no? Toda esta parte. ¿Es correcto? Nos salió esta gráfica. Sí, Entonces, nosotros no hemos hecho todavía ningún cálculo con los parámetros de Margules o con la teoría de Margules, ¿sí o no? Solo hemos sacado los parámetros. Ahora, vamos a calcular X1 y Y1, pero con los parámetros de Margules. Si es que los parámetros de Margules que estamos utilizando son consistentemente, termodinámicamente consistentes, o sea, son válidos, entonces se debe generar el mismo gráfico. Y si no son consistentes, va a salir los gráficos distorsionados o distintos. De eso era la pregunta, ¿no? Sí, ingeniero. Ok, entonces ahora lo vamos a validar, los cálculos que tenemos, si hay dispersión o es termodinámicamente consistente o inconsistente. Entonces comenzamos a calcular, en todo dice calculado con modelos de Margules, todo con Margules, solo teniendo en cuenta los parámetros. Entonces nos venimos para calcular logaritmo de gamba 1, logaritmo natural es igual a x2 al cuadrado, o sea, la componente, solo es aplicar la ecuación por, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, por A12 más 2 por A21 menos A12 por X1 X1 acá delantera cerrar X1, ¿por qué no me deja acá? X2 al cuadrado
Ahora sí, allá, por eso nos dejaron. Y 2 x1 y 2 y x1 x1 y x2 x1 tengo que acá. Ahí x2 es lo que multiplica a mejor los dígitos de vuelta. x1 por a 21 más 2 por 2 entre paréntesis a 12 menos sería x1 al cuadrado. Arrastramos salió a todos, por favor, atentos. Después, ¿qué hacemos? Simplemente le aplicamos un exponente. O epsilon. Acá tengo un epsilon. Ya arrastramos. Todos hasta ahí, por favor, ¿llegaron? ¿O a quién no le sale? Sale, por favor, atentos. Vamos a calcular presión calculada. Es lo mismo de la ecuación de Antwerp. Sea más x1
por el coeficiente calculado y 1 por presión de saturación 1 más x2 por el coeficiente de actividad 2 por presión de saturación 2 ¿Le salió? ¿Sí o no? Pregunten si tienen dudas. ¿Me escuchan? Sí se escucha, ingeniero. Ok, pregunten si tienen dudas. No hay preguntas, entonces continuamos. Ecuación de Antoine para x1 será I1 por la presión total calculado entre coeficiente de actividad 1 calculado por presión 1 de saturación. Y1 de la misma manera, x1 por coeficiente de actividad 1 por presión de saturación 1 entre presión total calculado. Toda esta parte que hemos calculado es con el modelo de Margulis. Si comparamos presiones hay una ligera variación. Como pueden ver, hay una ligera variación. No es mucho. En composiciones también, pero lo vamos a observar gráficamente qué es lo que va a pasar. Graficamos en el mismo, la misma figura, diseño,
seleccionar datos, pero acá hubiéramos cambiado las condiciones. A ver, formato. ¿Qué opciones nos dan? Así que agregamos ahora datos, agregar. Vamos a poner T calculado, X1 calculado. Entonces venimos. Aceptar, agregar otro, el calculado o relación I1 calculado. X sería I1 venimos a ver nuestro gráfico que ha pasado. Si podemos observar, el marrón le cambiamos con verde. Y acá lo cambiamos con rojo. A ver. Entonces nos guiamos con las leyendas. Los calculados en verde hay una ligera diferencia, pero solo hasta la composición 0.2. Y en la parte que es la parte vapor, no hay una variación correspondiente. Entonces podemos nosotros trabajar fácilmente con la ecuación de Margules para poder hacer algunos modelamientos. Viendo los gráficos que coinciden, hay una ligera variación. ¿Alguna duda hasta ahí, por favor? ¿A alguien no le salió? Ingeniero, y para poder calcular el A21 y el A12. A ver. ¿Cuál es tu duda? O sea, mediante ese método para calcular el A21 y el A11, ¿cómo se hace la gráfica, ingeniero? A ver. Entonces, para esto, vamos a trabajar. Y vamos a hacer un gráfico. Nos falta 10 minutos. ¿Tienen clase? Sí, ingeniero, con el ingeniero, ¿cómo se llama? Ya, solo para que vean, ya vamos a hacer un gráfico. ¿Está bien? Solo para que vean, vamos a hacer un gráfico. Porque el otro ejercicio que les he dejado, acá sí te necesitamos hacer los gráficos. Justo lo que indicabas. Pero nos adelantamos aquí, ¿ya? ¿Qué hacemos? Voy a ponerlo más pequeño para que puedan observar. Aunque solo necesito hasta aquí nada más. Insertar. A ver, deseleccionado. A ver, deseleccionar. Insertar.
Ahora sí. Ahora vamos a hacer el primer gráfico. Atentos. Uno. X1 contra Gibbs. La otra. X1 contra logaritmo I1. La otra. X1 contra logaritmo I2. Aceptamos. A ver qué nos ha salido. Ahí andamos seleccionado. Cancelar. Listo, nos faltaría. Falta. X1 y 1. Esta ecuación está muy feita, pero voy a traer la otra ecuación teórica. Acá nos damos que es una desviación positiva. Esta ecuación que hemos graficado, ¿se parece a esta de acá, a la parte derecha? Sí. ¿Sí o no? Un poco. Un poco. Por un detalle muy importante. Uno, que no tenemos las composiciones en cero, entonces esto no están llegando a 0 ni a 1, si se fijan, los datos experimentales. Acá no está llegando a 1, ni acá tampoco a 0, uno de los factores que no nos ayuda. Porque esto debe intersectar con el origen. 2. Que el perfil del logaritmo del periano del coeficiente de actividad 1, la naranja, sí tiende a algo. Esto nosotros podemos hacer una tendencia no lineal, exponencial. Sí, vamos a poner exponencial. Por ahora no nos interesa. Y lo otro, el coeficiente de actividad o logaritmo del coeficiente de actividad 2. También vamos a hacer una tendencia exponencial. Esto es de acá y esto es de acá. Ahora, tenemos todas las tendencias, pero ¿qué nos dice en el problemita? Que tenemos que tener la línea recta. La línea recta que intersecta esto de acá. Esta línea recta que intersecte en 1 y en 0. ¿Sí o no? Entonces, estos son los que nosotros debemos buscar cuando vamos a graficar.
para poder calcular A21 y A12. Pero esta recta, ¿cómo sale? Si nos fijamos aquí, sería este de acá. Esta recta. Esta recta dice es composición por energía libre de Gibbs entre X1 y X2 RT. Entonces debemos generar otra gráfica. Al final lo voy a generar. Voy a hacer más de acá entre X1 por X2. Y arrastramos. Y hacemos la gráfica, lo insertamos en la gráfica. Diseño, saltar datos, agregar. Venimos. Acá sería X1. Contra I. Aceptamos. Como pueden ver, lo borramos nuestra referencia que habíamos puesto, lo poner en el ojito. Como pueden ver, en datos experimentales no están bonitas las figuras como pueden ver acá. Mira nuestra recta que sale. Disponibles. Eso es la famosa tendencia. electrónica. Entonces aquí